Bueno, gente, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a los jueves que tienen que ver con los webinars que desde Potenciando Ejecutivos queremos ofrecerles a ustedes. Allí vamos a ir silenciando algunos para que no tengan ningún inconveniente con respecto a los sonidos de cada uno, sonidos privados, ¿no? Así que vamos a ir silenciando para poder... Listo. Bueno, ¿cómo estamos? Buenas noches. Ahí vamos. Hoy vamos a tener lo voy leyendo, lo voy escuchando, eso no hay ningún inconveniente, así que ustedes me van compartiendo cómo está Silvana. Buenas noches. Bien, hoy vamos a tener un webinar breve que tiene que ver con superar tu miedo y avanzar con éxito. Desde el principio quiero que vayamos teniendo en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver no solo con aspectos conceptuales, sino con formas en la que nosotros nos planteamos ante las situaciones y con las situaciones. Antes, cuando pensamos que lo observamos desde afuera, en realidad estamos con las situaciones, dependiendo de cómo nos sentimos, eh, cómo ha sido el día, qué pensamos que puede llegar a ser mañana, más tarde. Todas esas cuestiones, todo ese contexto hace que de alguna manera podamos o no lograr lo que nosotros pretendemos como meta, ¿no? Porque si bien es el tercer webinar, está relacionado con los dos anteriores. Bien, recuerden ustedes que estos quedan grabados y si ingresan al grupo de la comunidad de Potenciando van a encontrar un link. En ese link, cuando hacen clic, van a encontrar, además, que se expande, se abre un documento en donde tienen las grabaciones. Grabaciones de los webinars, además tienen, por ejemplo, lo que tiene que ver con las presentaciones, el workbook. El workbook es un tipo de cuaderno de trabajo que les presenta o les propone una serie de preguntas que son las que nos permiten tomar conciencia o distinguir aquellas cuestiones que muchas veces son invisibles para nosotros porque estamos tan habituados a hacer, a sentirnos, a ser en todo caso lo que somos, que no tomamos conciencia de eso. Y al no tomar conciencia, no lo podemos gestionar. Por eso, les proponemos con cada webinar un workbook. Y además, para poder profundizar en cada una de los temas que nosotros les presentamos, hay un artículo al cual ustedes van a poder ingresar también en ese mismo link. Entonces, para pasar limpio, ustedes cómo van a acceder a todo el material que nosotros les proponemos junto o adjunto al webinar en el link que se encuentra en el grupo de WhatsApp de la comunidad Potencia. Yo voy tomando ahí, me voy poniendo cómodo para empezar en el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Supera tus miedos. No decimos no tengas miedo, decimos superarlo. Superarlo no significa eliminarlo, sino que aquí nosotros le vamos a dar otra tonalidad, lo vamos a matizar como admitir los miedos, tomar conciencia de esos miedos, distinguir esos miedos. Y ya vamos a hacer actividades que tienen que ver con esos aspectos. Y fíjense que dice avanzar con. Ahí hay una contracción, o sea, avanzar con, ¿sí? O sea, con éxito, no hacia. Porque en el webinar anterior, para quienes estuvieron presentes y para quienes no, recordar un poco al respecto, decimos que éxito es salirse, ¿no? Salir algo desde adentro hacia afuera, salir a lograr algo, a buscar, a animarnos. Y acá entonces lo que nosotros pretendemos decir es avanzar, es sacar ese miedo. ¿Bien? No eliminarlo, sacarlo para poder distinguirlo y poder utilizarlo. Porque vamos a ver que el miedo es una emoción que nos permite adaptarnos. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar para que esa adaptación no sea para quedarnos en donde estamos, porque generalmente nuestro cerebro, y ya no vamos a hablar del cerebro triuno, ni en la parte reptiliana, porque si bien en un momento lo utilizábamos, pero actualmente es un concepto que las neurociencias ya lo han dejado de lado, ya ha perdido evidencia, ¿sí?, de que sea así,
sino que el cerebro es uno que se conecta, interconecta, hay lugares, regiones del cerebro que se van activando conforme a distintas circunstancias. En este caso, con la emoción miedo. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces el miedo hace que no saquemos de nosotros lo que estamos sintiendo, que los guardemos, ¿bien? O a veces hace que saquemos de nosotros algo de una manera que es inadecuada con la agresión. No estoy hablando de violencia, estoy hablando de agresión. Agresión, recordemos, y esto también siempre voy a ir haciendo alusión a que es cómo nosotros lo vamos a tomar ese concepto para que podamos ponernos de acuerdo y tener una idea lo más alineada posible para que podamos tener dentro de lo que es lo que llamamos de las ideas compartidas un campo semántico. ¿Qué significa un campo semántico? En donde cada cosa que nosotros vayamos nombrando, ejemplos y demás, adquiera un significado similar para todos. ¿Bien? Y no para uno una cosa, el otro para otra. No decimos que la diversidad sea negativa, sino que lo que nosotros pretendemos para que tengamos una conversación con un significado similar para poder interactuar. Por eso, esta propuesta. Y acá por eso decimos avanzar con éxito, es decir, sacando de nosotros eso que tenemos, sea miedo, sea felicidad. En este caso vamos a hacer principal hincapié en esta emoción que eh, a veces se nos suele decir, ya está, no tengas miedo. Nosotros vamos a decir en este webinar, aprovecharlo al miedo. ¿Sí? No vamos a decir que no sientas miedo, aprovecharlo el miedo. Y para eso vamos a tener en cuenta tres acciones dentro de las cuales vamos a ver cómo nosotros podemos darle un significado diferente a lo que es el término miedo. Y ya para ponernos en ruta y arrancar, ¿cuáles son los objetivos de hoy? Es analizar la emoción miedo, muy brevemente, ¿bien? Porque a veces confundimos miedo con otro tipo de emociones. Que no está mal confundirnos, porque en realidad tenemos un cierto analfabetismo emocional porque no se nos ha educado a poder distinguirlos, a poder gestionarlos, inclusive a generarlos, porque las emociones no solo son naturales, sino que aprendemos a sentirnos de determinada manera en un determinado contexto social, en una determinada familia, en determinadas sociedades, frente a determinada situación, las personas nos inhibimos más allá de las individualidades, ¿no? que hay. En otras circunstancias o en donde tendríamos que sentir miedo, otras personas avanzan, otras se quedan, otras se retraen, otras buscan cómo afrontar. ¿Bien? Entonces, es una emoción que activa de diferentes maneras a personas que inclusive comparten una misma sociedad, crecido dentro de la misma familia. Vamos a ver que tienen que ver con particularidades bioneurológicas, ¿no? Ahora, también vamos a ver, vamos a detallar tres acciones para potenciar el establecimiento de metas efectivas y alcanzables. Esas tres acciones es cómo aprovechar el miedo para poder mejorar el establecimiento de metas. Fíjense lo que estamos diciendo. Cómo aprovechar el miedo para mejorar el establecimiento de metas. No estamos diciendo cómo dejar de lado, cómo eliminar, cómo no, sino cómo aprovecharlo, cómo interpretar el miedo a partir del webinar de hoy. ¿Por qué es importante tener y para qué es importante tener en cuenta esto? Generalmente, y esto ya mi función como coach de mentalidad o mindset coach, que es algo diferente a lo que es el coach ontológico, el coach ejecutivo, sino que es un tipo de profesión en la que genera una cierta hibridez entre el agilismo, el coaching y el mentoreo. ¿Sí? Obviamente que en los tres tipos de acciones y actividades estoy certificado, no es algo que hablo desde lo que yo supongo y solamente de lectura, sino también certificado por instituciones que avalan que uno puede implementarlo de la manera que corresponde. Eso siempre es importante tener en cuenta, chicos, a la hora de eh, sentarnos a hablar con un profesional que no hable desde los libros solamente, sino que tenga una formación avalada por instituciones que legitiman ciertas competencias. Como ustedes, cada uno tiene legitimadas sus determinadas competencias en el área profesional y en diferentes otros aspectos.
Ahora vamos a empezar a hablar del miedo, brevemente, ¿sí? Brevemente. El miedo es una emoción básica, ¿sí? ¿Qué significa? Que cualquier persona en el mundo experimenta miedo. Es básica. ¿Recuerdan ustedes los colores primarios y secundarios? Es decir, que a partir de los colores primarios, si uno hace una mezcla, se generan otros, ¿sí? Háganme acordar, díganme dos colores primarios que se acuerden. ¿Se acuerdan de dos colores primarios? Vale googlear, vale buscar, vale soplar, ¿sí? Y que de esos dos colores que nosotros mezclamos, sale un secundario. Mientras ustedes van buscando, van chusmeando para acordarse, porque sé que esa cabecita se quedó pensando, en las emociones también hay emociones básicas como el miedo, ¿sí? Como la felicidad, que cuando se mezclan puede generar emociones secundarias. Por ejemplo, el miedo y la felicidad se pueden mezclar y generan, por ejemplo, tristeza. A ver, Damián, me está diciendo que el miedo, que es una emoción básica, que se mezcla con la felicidad, que es una emoción básica, genera tristeza. ¿Cómo puede generar tristeza si miedo? Y puedo estar feliz de que una persona esté creciendo, de que se esté desarrollando, pero tengo miedo que en ese crecimiento y en ese desarrollo se empiece a perder, empiece a relacionarse con otras personas y ya no conmigo, o que empiece, fíjense cómo de la combinación nacen otras emociones secundarias, como les suelen llamar. Ahora, volviendo a esta emoción básica que es el miedo, es una emoción adaptativa. ¿Qué significa? Que lo que busca es que nosotros nos podamos adaptar a un contexto que estamos interpretando como que es amenazante o peligroso. Por eso, fíjense, dice, surge como respuesta a una percepción. ¿Bien? ¿Qué significa una percepción? Frente a leones, ustedes van a ver, vieron las comunidades africanas que conviven con leones, ¿qué es lo que ocurre? No salen corriendo. Los leones pasan por la par, se miran, son prácticamente vecinos, son los meninos, ¿no? Son los meninos ahí de estas comunidades que viven en esos espacios. Y si nosotros estuviésemos ahí, vamos a decir, está loco, empiezo a esconderme, el bicho me va a buscar, me va a mirar, va a sentir que soy una amenaza, yo voy a sentir que el gatito grande ese es una amenaza para mí. ¿Por qué? Porque se segregan ciertas endorfinas que son obviamente perceptibles para ellos por su capacidad de olfato. En cambio nosotros tenemos un mecanismo diferente, disminuido, no tenemos la misma habilidad o la complejidad en cuanto al sentido del olfato. Entonces, fíjense que para lo que uno es un, un peligro, para otro es natural. Entonces, también la emoción es una cuestión cultural. Uno aprende a sentir determinadas emociones en determinados contextos. ¿Bien? ¿Y por qué habla de percepción? Porque no es algo que esté afuera, sino que es lo que uno considera que es peligroso o amenazante. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros nos consideramos ese llamado de atención que nos está diciendo, tengo miedo, a ver, ¿ante qué peligro, qué amenaza estoy sintiendo? Si no puedo identificar qué estoy percibiendo, no puedo utilizar el miedo. Por eso a veces decimos, no tengas miedo. Imagínense, si no tuviésemos miedo, ¿cómo responderíamos? ¿Podríamos adaptarnos de la manera adecuada? Y no, porque no tendríamos en cuenta lo que puede llegar a pasar si hacemos ciertas cosas o no hacemos otras. ¿Bien? En este momento, muchos de ustedes, varios de los que están presentes aquí, están con exámenes. Chicos, no tengan miedo, no. A ver, si sienten miedo, ¿a qué están teniendo miedo? ¿Están teniendo miedo al profesor? ¿Están teniendo miedo a las preguntas? ¿Están teniendo miedo que no lleguen? ¿Están teniendo miedo de no acordarse? ¿Están teniendo miedo que las emociones jueguen mala pasada? Empezar a identificar para ver en dónde nosotros nos tenemos que preparar, ¿sí? ¿Qué significa? Que el miedo nos ayuda a adaptarnos para mejorar nuestra performance, en el ámbito que sea. En el ámbito, por ejemplo, laboral. Puede suceder, y les
les aseguro que a la mayoría les ocurrió que ante una entrevista laboral o se durmieron o se sintieron mal o dijeron, no, la verdad, ¿para qué una pérdida de tiempo? ¿Para qué voy hasta allá? Es un peligro. Bien, encima está rodeado, no sé por qué, ahora está todo inseguro. Empezamos a buscar un montón de cosas, argumentos que dentro del coaching le llamamos psicologizar esa conversación interna. ¿Por qué? Porque nos volvemos pantanosos para qué, para decir, no es que no fui porque no me animaba, sino porque, a ver, no hay colectivo, está caro el taxi, ¿para qué voy a ir? Es decir, que pueden presentarse una serie de situaciones que la empezamos a ver cuando tenemos miedo. Cuando no tenemos miedo está todo bien. Encontramos opciones, ¿sí? Empezamos a encontrar opciones, pedimos ayuda, buscamos esto, encontramos aquello, generamos, dejamos de hacer, cambiamos. Ahora, el miedo bien utilizado es un llamado de atención, ¿bien? En el buen sentido de la palabra. ¿Qué significa? En dónde nos tenemos que enfocar para mejorar, porque me está diciendo que hay algo que necesito cambiar, ¿bien? Que necesito ajustar, que necesito... Ahora, ¿qué es lo que dice? Es una experiencia subjetiva que involucra una respuesta. Siempre hay una respuesta cuando tenemos miedo. Siempre hay una respuesta. A ver, Damián, siempre hay una respuesta. Si yo no hago nada, me estoy respondiendo sí, estás respondiendo con la quietud, estás respondiendo con esa acción, ¿bien? Con quedarte ahí, no buscar posibilidades, no empezar a buscar a ver cómo puede hacer, me queda lejos, no, no, pero no llego, es verdad, no me alcanza porque aumentó el 50% el taxi, está ahí, ¿y a quién le podría pedir un favor? A ver, empiezo a ver, ¿no? ¿A quién le puedo hacer? Estoy utilizando el miedo de dos maneras. Por un lado, digo que no se puede, así que no lo hago. Por el otro lado, estoy sintiendo que no voy a poder, entonces el miedo hace que empiece a buscar opciones. Fíjense cómo, si lo utilizo de una u otra manera, me es una herramienta o un obstáculo. ¿Sí? Una herramienta o un obstáculo. Por eso es importante tener en cuenta esos aspectos. ¿Por qué? Porque en el contexto de establecimiento de metas y en el logro de objetivos, el miedo desempeña un papel muy significativo. ¿Qué significa significativo para la redundancia? ¿Qué sentido le da a eso que yo estoy sintiendo, a eso que yo estoy observando y a lo que no estoy viendo? ¿Sí? Vamos a ver que cuando tengo miedo se agudizan los sentidos de alguna manera. Bien. Se agudizan los sentidos porque empiezo a escuchar. ¿No les ha pasado, o al menos cuando éramos chicos, puede pasarle a algunos también de ustedes, ahora en grande, ¿no? Pero cuando eran chicos, que empezaban a sentir que les respiraban cerca, que alguien andaba caminando, que alguien estaba en el techo, que alguien andaba en la cocina. No digo que no crean ciertas cosas, ¿no? Sino digo que mm, nuestro sentido empieza a generar ciertas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que dice Nicolás? Si encaras una situación en la que el miedo te paraliza, ¿cómo puedes afrontar esa circunstancia de otro lado? Nicolás, no te olvides, y el resto no se olvide, no se olvidan de que vamos a plantear tres acciones para responderte a vos. Espérame 2 segundos que tomo un sorbito de agua y después continuamos. Pero quedemos con esa pregunta que Nico nos hace. ¿Cómo encaramos? ¿Sí? ¿Cómo encaramos? No fue el león, pero fue la yerbita. Cambiamos de bombilla y ahí estaba la cuestión. Entonces, fíjense, ¿cómo usar el miedo de manera efectiva? ¿No?
durante el establecimiento de metas y el diseño de acciones para concretarlas. Esto retomando lo que la pregunta que nos hacía Nicolás, una pregunta tan fundamental y que es una pregunta que nosotros lo tenemos que tener como dentro de nuestro botiquín de conversación interna. ¿De qué otra manera? Obviamente que esto se entrena, ¿sí? Esto se entrena. Se entrena porque como todo, a veces hay ciertos músculos, el cerebro recuerden que es un músculo y además que está acostumbrado a hacer ciertas interconexiones. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, un gusto que nos acompañes también hoy, que está acostumbrado a tener una misma conexión. Vayamos a la vida cotidiana. Cuando nosotros vamos de un lugar A un lugar B y es una rutina, siempre vamos por el mismo lugar. Siempre vamos por el mismo lugar, siempre renegamos con lo mismo, siempre decimos que nunca arreglan ese bache, siempre está, el tránsito no se puede andar por acá. El cerebro se maneja de la misma manera. Por eso el ser humano dice que es un animal de costumbre. ¿Y por qué es un animal de costumbre? Porque la costumbre nos ayuda a disminuir el consumo de energía para no tener que estar cansándonos y tomar distintas decisiones todo el tiempo. Imagínense si cada vez que ustedes van del mismo lugar hacia ese otro lugar, se ponen a pensar, a ver, hoy por dónde voy, y el otro día van, hoy por dónde voy. No, generalmente tenemos una costumbre, ¿bien? Que si bien nos ayuda, por otro lado, nos limita. Porque ¿qué pasa cuando ocurre algo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados? Bien. Entonces, en base a lo que nos preguntaba recién Nico, ¿no? Si encaras una situación en la que el miedo te paraliza, ¿cómo puedes afrontar esa circunstancia desde otro lugar? Aquí nosotros recordemos que hablamos de miedo en relación a, por ejemplo, cuando tenemos miedo de no estar preparados, miedo de a la frustración, miedo de no saber si voy a llegar. No hablamos de fobia, eso es importante que podamos distinguir porque la fobia es una cuestión de salud mental que lo tratan los psicólogos y hasta en circunstancias los psiquiatras. Bien, por ejemplo, aquí hablamos de miedos que nosotros sí podemos gestionar en relación ese miedo que interrumpe el logro entre la meta que nos pusimos y las acciones que vamos a desarrollar o implementar. Bien. Inclusive cuando estamos diseñando acciones, estoy hablando, cuando ya hemos establecido una meta, cuando estamos diseñando acciones, aparecen los miedos. Cuidado, Damián, no hacer cosas que no puede hacer esto. Cuidado, Damián, acordate los tres. Cuidado, Damián, ¿no? Entonces, empiezan a aparecer una serie de dudas. Las dudas pueden ser, ya no es una emoción básica, sino que es secundaria, sin embargo, es fruto del miedo. ¿Bien? Pero es un miedo reducido. ¿Bien? ¿Cuáles son esas tres acciones que les propongo? Son acciones que se basan en investigaciones científicas, chicos, ¿no? Acá yo no soy ningún gurú, no me las sé a todas, y si sé, debo saber muy poco para todo lo que se puede aprender y saber. Qué bueno que pase eso, porque así no nos aburrimos y estamos aprendiendo todo el tiempo. Cuando hablo de aprender es transformarnos y eso significa dejar de lado algunas cuestiones que en su momento tal vez nos hayan sido útiles y actualmente ya no, y después seguramente, tal vez, no seguramente, tal vez puedan volver a ser útiles o no, ¿sí? Ahora, nos vamos a basar en investigaciones. Yo no les voy a plantear ninguna acción o ninguna, tampoco son recetas, ¿bien? Son propuestas. Lo tomemos así. Porque es peligroso. Cuando alguien diga, ustedes haciendo esto van a lograr esto, mm, cuidado con eso. No hay recetas, son propuestas. Sí, suena marketineramente lindo, bonito. Lo intentemos, obvio, lo intentemos. Ahora, cada uno de ustedes, retomando lo que dice Nico, hay ciertas cosas que a uno lo paraliza, al otro no, al otro sí, al otro no, y así. ¿Bien? ¿Por qué? Y aquí empezamos.
¿Qué es lo que nos dice? Hay una investigación que lo hicieron Cover Cross y Michelle y Hart en el 2010, que habla acerca de cómo el tema de la importancia del miedo, ¿no? Lo toma el miedo como algo importante. ¿Y qué es lo que la primera acción? Reconocer y aceptar el miedo, ¿sí? Reconocer y aceptar el miedo. ¿Cómo estás, Silvana? Bienvenida. Todos tenemos distintas actividades, así que más que comprensible, al contrario, agradezco que hagan el esfuerzo y se unan. ¿M? Primero, reconocer y aceptar el miedo. Reconoce y acepta el miedo. ¿Sabemos a qué le tenemos miedo? ¿Sí? Necesitamos que nos ayuden a identificar ese miedo ante las mismas circunstancias. O la pregunta que pueden hacer ustedes, cuando estoy en esta situación, ¿suelo sentir esto que estoy sintiendo? No le pongan todavía si es miedo, si es vergüenza. La vergüenza también es una emoción secundaria, ¿bien? Es una que es derivado de la emoción miedo, si la vergüenza. ¿Saben en qué circunstancias sienten miedo? Primero, preguntemos, ¿en qué circunstancias suelen sentir miedo? En esa circunstancia en la que suelen sentir miedo, ¿a qué le tienen miedo? ¿Sí? Dos preguntas que les dejo. ¿Sí? Además, recuerden que van a tener acceso al workbook en donde van a profundizar en estas actividades, en estas preguntas, que son preguntas para ustedes, no me la tienen que ver, porque esas son para tomar conciencia, poder distinguir y poder gestionar. ¿Bien? Entonces, primero, reconoce y acepta el miedo. Tengo que reconocer que, porque a veces el problema es que lo reconozco al miedo, pero no lo acepto. Che, Damián, ¿estás con miedo? No, que voy a estar con miedo. Entonces me blindo. Estoy más pendiente de tratar de que el otro no se dé cuenta que estoy con miedo, a tratar de qué puedo hacer para trabajar con ese miedo, para usar ese miedo, para descubrir qué me está queriendo decir el miedo. Las emociones siempre nos dicen algo. La cuestión es que la emoción generalmente no es consciente, se dispara, ¿sí? La emoción se dispara. Y después intentamos, ¿sí?, hacer la lógica, argumentarla, explicarla. Y el problema que cuando queremos, cuidado acá cuando decimos reconocer, no, lo que pasa es que estoy con miedo porque empezamos a tratar de argumentar que por qué tenemos miedo, que no siempre les pasa lo mismo. Está bien, no importa si siempre les pasa lo mismo, sí o no. ¿Saben por qué nos cuesta reconocer muchas veces que sentimos miedo y aceptar el miedo? Porque es algo que creemos, porque socialmente está generalizado, no vamos a decir todo, sino generalizado, en que está mal sentir miedo, ¿sí? Si vos, tampoco me decís por andar por la vida, ¿no? Con un cartel, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no, sino sentir miedo es algo básico. Ahora, ¿qué hago con eso? Primero tengo que reconocer, bien. Dice Nicolás, ¿la mente será el disparador de las emociones? Sí, porque recordemos que nosotros tenemos una percepción selectiva, ¿sí? ¿Qué significa una percepción selectiva? Que yo estoy, en este momento, por ejemplo, que usted ven en el recuadro, es a mí, está difuminado detrás, ¿ves? Yo hago detrás, hago la mano así, ya no se ve, y pasa así con la realidad. Hay ciertas cosas que entran en nuestro foco y otras cosas que se diluyen. Sin embargo, el inconsciente está pendiente tanto de lo que ve como de lo que no ve. Y por eso es que a veces, como dice Nicolás, hay un filtro. No podemos observarlo todo porque además no nos importa todo, ¿sí? Además, que recordemos lo siguiente, la mente es el fruto, es el resultado de lo que pasa en nuestro cerebro, ¿sí? El cerebro es el hardware
sería como la computadora, y la mente es como el software, el que permite, es el resultado de, el que se conecta, es el resultado de. Bien. La mente es el resultado de lo que el cerebro, de lo que ocurre en el cerebro. Bien. Cuando digo de lo que ocurre en el cerebro es las conexiones, las sinapsis que se generan, las hormonas que se generan o que dejan de generarse, ¿sí? Por ejemplo, ustedes recuerden que el Parkinson es porque hay una serie de hormonas que el cerebro deja de segregar y por lo tanto empieza a perder la conexión que posibilita el manejo de ciertas partes eh, del movimiento, ¿no? Entonces se libera y el tema está del movimiento involuntario, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, sí hay mucho al respecto. El tema, te lo estoy diciendo a Nicolás, habría que ver los sustentos científicos, ¿no? Con eso. Sí, con la escritura, ¿qué es lo que sucede con la escritura y con las actividades? Lo que hace la escritura, nosotros lo que hacemos es a veces solidificar la percepción, ¿sí? No ampliamos la percepción, sino lo que hacemos es que nos enfocamos aún más todavía. ¿Bien? Si yo escribo no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no se me va a ir el miedo. ¿Bien? No se me va el miedo. Por ejemplo, en realidad lo que tenemos que hacer primero, o lo que se propone que hagamos primero, es esto reconocer que tenemos un miedo. ¿Bien? Esto que nos dice Nicolás tiene que ver con algunas cuestiones que sí tienen sustento científico, como son, y disciplinares, como es la programación neurolingüística, que nos dan ciertos anclajes y es con lo que se suele trabajar, ¿no? En esta cuestión. Ahora, reconoce y acepta el miedo. Eso por un lado. Primero, no se puede cambiar lo que no se acepta. ¿Bien? Si yo no acepto, no me puedo sentar a cambiar eso. ¿Bien? La segunda acción, ¿qué nos dice Aquino y Méndez? Reevalúa tu perspectiva sobre el miedo. ¿Qué significa perspectiva sobre el miedo? ¿Qué es el miedo para vos? ¿Cómo interpretas el miedo? Y ahí estamos hablando de las valoraciones que nosotros tenemos acerca del miedo. ¿Bien? Para algunas personas tener miedo está mal. Entonces, ¿qué hace? Como tener miedo está mal, no lo reconozco, lo dejo de lado, ¿sí? Y no lo acepto porque hay que pensar en aquello que quiero y hay que dejar de lado eso que quiero evitar. Y recuerden que a veces por querer evitar no se resuelven, ¿sí? Lo puedo evitar por un momento porque tal vez no sea el momento o la situación en afrontarlo. Al miedo no se lo enfrenta, sino se lo afronta. ¿Qué significa? Lo reconozco, bien, no reconozco. No me siento a conversar con alguien porque tengo miedo de no responder de la manera que corresponde, de responder mal, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esto que nos dice Glenn, lo atravieso. Tal vez en esa situación no quiero conversar con alguien porque quiero trabajar eso para, a ver, acepto que tengo miedo de qué pasa si me dice algo que me duele, qué pasa si digo algo de la manera incorrecta, ¿sí? Pensándolo así, lo empiezo a atravesar. ¿Qué significa atravesar? Que no lo agarro, pero sí lo miro, lo observo, y que en realidad me estoy observando en esa emoción, ¿sí? En esa emoción. Y me encanta esto de lo atravieso, ¿sí? Y ahora tengo que reevaluar, ¿qué es el miedo para ustedes? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿qué es el miedo para mí? ¿Qué valor tiene el miedo? Eso es importante tener en cuenta. Esto, recuerden, lo van a trabajar, lo reitero, porque por ahí, por cuestiones de conectividad, algunos se, mm, se desconectaron, fueron y volvieron por esa circunstancia de la conexión, ¿no? Y es totalmente comprensible.
que van a tener el workbook en relación con este webinar para que puedan trabajar, ¿sí? Lo que nos dice Nico es un aviso, ¿sí? ¿Sí? Me está queriendo decir algo que yo tal vez no vi y que tengo que empezar a verlo, a empezar a mirarlo. Porque como estaba enfocado en algo de esto, no vi lo otro, para lo cual, ¿sí? Para lo cual necesito ajustar, prepararme, cambiar, transformarme. ¿Bien? Es una alerta. Buenísimo que diga, es un aviso. Si yo lo tomo al miedo como un aviso, como una alerta, ya no lo rechazo. O ustedes cuando sienten una alarma del auto, ustedes dicen, no, es la alarma. No, ¿qué hacen? Y van a ver qué pasa, ¿no? No salen corriendo para el otro lado, salen corriendo hacia donde suena la, la alarma, ¿bien? ¿Sí? Van corriendo hacia donde está la alarma, pues dicen, a ver, ¿qué pasa con esto? A ver, ¿está todo bien? Bueno, llevémosla al miedo como esa alarma. No salgo corriendo para el otro lado. A ver qué pasa, ¿no? A lo desconocido, como le dice Silvana. ¿Por qué nuestra cultura generalmente le tiene miedo a desconocido? Porque somos tan lógicos y somos lo fenoménico. Ustedes recuerden que nosotros venimos con una herencia aristotélica, lógica, en donde buscamos evidencia todo el tiempo, que sí es necesario, bien, no suficiente, que las evidencias no siempre son concretas, sino que son abstractas y que son distinciones que nosotros podemos llegar a hacer. Lo valioso que es, por ejemplo, lo desconocido, ¿sí? Es que no sé cómo me voy a ir, cómo me va a ir, y cómo te gustaría que te vaya, ¿no? Bueno, me encantaría que me vaya bien. ¿Qué significaría que te vaya bien? A ver, decime tres cosas por las cuales vos sentirías que cuando concluyas eso que estás por hacer, puedas decir, me fue bien por esto y por esto. Y uno queda, ¿no? Ese establecimiento de metas y también establecer distinciones que me permitan evaluar, ¿sí? Entonces, si voy con miedo, pero ya sé por dónde voy a ir, en dónde tengo que tener cuidado con esto. Che, pero ¿qué pasa si, sabes que yo cuando me pongo nervioso se me seca la garganta? ¿Qué vas a tener que llevar entonces? Agua, bien, agüita, perfecto, agüita, bien. Y yo cuando por ahí, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Entre ellos lo que dice Nico, para lo desconocido uno se debe preparar, aprender y observar. ¿Y qué es lo que sucede? Y ahí les dejo que vamos a ver la semana que viene, que es oratoria digital. Va a ser una masterclass de oratoria digital en donde vemos esto, ¿sí? Digital porque es trabajo. Mucha gente dice, a mí no me gusta el Zoom, porque tienen miedo, porque se sienten más observados que cuando están en una cierta, entre medio de muchas otras cabecitas, ¿sí? Entre muchas otras cabecitas. En cambio acá uno se está viendo, che, aparezco en la tele, ¿no? Mirá, como en el noticiero. Ya me observan, entonces tiene más vergüenza estar en un Zoom en donde somos 13 que estar en un lugar donde son 50. Entonces, como dice, para confiar, ¿en qué me fío? ¿Sí? En uno y nuestras herramientas. ¿Quién es uno, no? Por despeinada no aparezco hoy, dice Glenn. No, Glenn, así no, ¿eh? Así no. Además, además, esto que nos están diciendo ustedes, que va apareciendo aquí, y que está diciendo, no es mi zona de confort lo tecnológico, el miedo me está diciendo, muchas veces sentimos miedo cuando se presenta un desafío, porque ese desafío, si lo transito, si hago el salto, ¿qué va a pasar? Voy a estar en otro lugar diferente. Y como está en otro lugar diferente, no es tan desconocido como a veces pensamos. De alguna forma es conocido porque mínimamente tenemos una idea, una visión. Ahora, no le tenemos miedo a no saber si lo vamos a lograr.
generalmente quienes estamos en esto, y los incluyo a ustedes que hoy están acompañándonos, es porque son personas que proyectan, que implementan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿En qué me voy a convertir cuando llegue a ese otro lado? ¿No? ¿Qué voy a dejar de hacer? ¿Qué es lo nuevo? Y ahí tomo lo que dice Nico, la ansiedad que significa temor a ese futuro desconocido, no porque no sé qué va a pasar, sino si pasa, ¿cómo va a impactar todo eso en mi vida actual? ¿Sí? Entonces, genera, ¿sí? Genera. El miedo se expresa de diferentes, totalmente, de diferentes maneras y uno, ¿qué es lo que ocurre? A veces también, ahí puede aparecer miedo al éxito. El miedo al éxito se llama el síndrome del impostor. El síndrome del impostor les pasa a muchas personas que creen que cuando los llaman empiezan a llamar para un trabajo porque han llegado a un nivel tal, porque han generado un networking tal, porque su marca personal está siendo llamativa, entonces lo empiezan a llamar, ¿sí? Están, le están prestando atención, ¿qué dicen? Inconscientemente, ¿no? Sí, estaré a nivel para esto, ¿sí? Y estaré en condiciones. Y no, y ahí viene la procrastinación, famosa procrastinación, ¿no? Hago un montón de cosas para que, y bueno, lo que pasa es que no podía, no me alcanzaba, estaba lejos, estaba cerca, yo estaba mal, me dolía el estómago, me dolía la cabeza, no iba a tener tiempo. Bien. Entonces, ese es el síndrome del impostor, ¿sí? Si nos va mal, sabemos qué hacer. Si nos va muy bien, ¿qué es lo que sigue? Porque si nos va mal, volvemos, y los voy leyendo ahí lo que nos dice Silvana, lo que va sumando también a la conversación, vuelvo hacia donde estaba y me quedo tranquilo. ¿Viste? Te dije que era una locura eso, ¿no? Mejor me quedo acá tranquilo. Ahora, si me sale muy bien, ¿y qué hago ahora en este nuevo lugar? ¿No? Entonces, ahí fíjense, ¿a qué le estoy teniendo miedo? ¿A no poder lograrlo o a eso que no sé qué va a pasar si lo logro? ¿Mm? Hay muchas otras preguntas. Sin embargo, podemos estas preguntas. Y lo que nos dice Nico, por ejemplo, que es una pregunta que también hacemos cuando hacemos el coacheo, ¿cómo te vas a sentir vos cuando lo logres? Y quedan como, wow, ¿no? Algunos sonríen después de una cara así de piedra, porque claro, quedan pensando, ¿no? Empiezan a sonreír, se nota que el cuerpo se relaja, hombrito para atrás, ya más decae más, y ya están disfrutando. El cerebro le está diciendo sentite cómodo porque ahí te sentís bien. Ahí donde te estás imaginando te va a hacer bien. ¿Sí? Entonces, hay una serie de cuestiones que también, como dice Nico, y si me salen las cosas como pretendo, ¿voy a poder disfrutar de todo esto que tengo ahora? ¿Mm? Y hay que buscar un anclaje. Exactamente, Franco. Es un anclaje. Cuando hago esa pregunta, ¿cómo te vas a sentir? Estoy tratando de llevarlo hacia adelante para que el miedo sea un disparador y no un contrincante que nos ponga la mano en el pecho y nos vuelva a decir, no, no, vos volvés hacia donde estabas, no pensé locuras, ¿sí? Sentate, que está todo bien ahí. Sí, pero yo quiero que esté mejor. Entonces, eso por otro lado. Y tercero, ¿qué nos dicen Luke y Latham? Que esos son grandes investigadores sobre el establecimiento de metas. Utiliza el miedo para establecer metas desafiantes y alcanzables. ¿Qué están diciendo ustedes? Cuando uno empieza, también cómo utilizar el miedo para establecer metas desafiantes. Si estoy con miedo, no me voy a querer desafiar. Si sentís un poquito de miedo,
es porque lo que esa meta que estás estableciendo te está desafiando. Esa meta que te estás estableciendo supera a las que ya te habías puesto antes. O sea que estás en un nivel de pensamiento mucho más elevado. ¿Y qué hace el cerebro? Empieza a activar, ¿sí? Empieza a activar zonas, genera sinapsis para poder responder, ¿sí? Cuando tengo miedo es por ahí. Estamos hablando siempre de proyectos, de proyectar, de tomar decisiones, ¿no? Estamos hablando de eso, por favor. Siempre dentro de ese contexto, ¿sí? Siempre dentro de este contexto perfecto, Glenn. Me encanta. ¿Mm? Me encanta esto, por lo que vos me estás diciendo, por eso lo que te leía, ¿sí? Por lo que te leía, digo, aclaremos siguiendo tu propuesta, siempre dentro de lo que es proyectarse. Fíjese que la palabra proyectarse significa proyectarse, es decir, que nos lanzamos antes, imaginariamente, de estar ahí, que en realidad nuestra propuesta es nos eyectemos, pero hacia el presente desde el futuro, ¿bien? Para no terminar en el jaula del tigre, ¿no? Entonces, hay que utilizarlo el miedo, no lo eliminemos. Ahora, hay muchos tipos de miedo, pero el peor miedo es el miedo al miedo, ¿sí? El miedo al miedo. ¿Cuándo le tenemos miedo al miedo? Porque desconocemos la manera de gestionarlo, porque no sabemos qué hacer con el miedo, porque se nos ha dicho que el miedo es malo, que no hay que tener miedo, ¿sí? Confía en vos, no tengas miedo. Podríamos cambiar ahí. Confía en vos y observa los miedos. Entonces ahí ya no me estoy enfrentando. Por encima que estoy con miedo, me tengo que enfrentar, no ese, no. Confía, ¿qué significa? Ten en cuenta eso que estás sintiendo para lograr eso que estás queriendo, ¿sí? Entonces, paso a paso. ¿Bien? Esto es corto, indudablemente que es un tema que tenemos que hacer todo una... Exacto, Silvana, afrontar en vez de enfrentar, ¿sí? Es un proceso. Y como tal, hay que nos dice Glenn, no es lineal, un proceso siempre es, va, viene. Esto es como salir a pasear con la mascota, ¿sí? La mascota va allá, olfatea aquí, se vuelve para allá, sale para allá, vuelve para acá, ladra, se enoja, vuelve, mueve la cola para allá, o sea, pasamos por distintos, ¿sí? Y se entrenan. En el entrenamiento nos conocemos, en el entrenamiento tomamos conciencia de nuestros límites, de nuestras competencias, de nuestras habilidades, ¿bien? ¿Que tenemos miedo? Sí, ahora, sabemos gestionar, sabemos sobrellevar el miedo, ¿bien? Y aprendemos a utilizarlo el miedo. ¿Mm? Recuerden, si tienen actividades ustedes, para quienes... recuerden que estas actividades no son obligatorias, es para quien quiera hacerlas, ¿bien? Que es desarrollar el workbook que van a tener disponible en el link en la descripción del grupo de WhatsApp de nuestra comunidad. Bien. Esos workbooks no están en cualquier lado, solamente pueden acceder a aquellos que, como ustedes, ¿sí? Son miembros de la comunidad. Y si no son miembros todavía de la comunidad o del grupo de WhatsApp de nuestra comunidad, para poder acceder a las grabaciones, a los documentos, a las presentaciones, a los workbooks, nos envían un mensaje por nuestro Instagram, buscan potenciando ejecutivo, nos envían, eh, quiero ser miembro de la comunidad, entonces nosotros lo sumamos. ¿Mm? Chicos, pregunta para que les dejo ahí dando vuelta. ¿A- ¿Cuándo suelen sentir miedo ustedes? Pregunta que les dejo, ¿no? No necesariamente tienen que responder, pero ¿cuándo sienten miedo ustedes? ¿Sí? Generalmente, y ahí van a tener que buscar después patrones de, generalmente, en qué situaciones y con qué detalle sienten miedo. Bien. Esa es la pregunta que les dejo. Nos vamos retirando, vamos concluyendo el webinar de hoy. Sí me gustaría que
Denme 2 segundos. Ahí estamos. Que nos vayamos despidiendo con un hashtag, ¿bien? En relación con el webinar de hoy. Si tuviesen que poner una foto del webinar de hoy, ¿qué hashtag le pondrían? Ahí lo leemos en el chat. ¿Bien? ¿Qué hashtag le pondrían? Pueden poner tengo más miedo ahora. Listo. Sin miedo al miedo. Buenísimo. Un paso al éxito. Genial también, Nico. Sin miedo al miedo. Me encantó. Sí. Sin miedo al miedo, con un paso al éxito. Bueno, mientras ustedes van pensando, nosotros nos vamos observando los miedos. Me encantó esto de la pluralidad, ¿no? Porque no existe un solo tipo de miedo, esto de la pluralidad que nos propone Silvana. Pues yo los voy a guardando. Gracias, Rosa, gracias, Daniel. Seguimos en contacto entonces, vamos concluyendo. Muchísimas gracias, gente, por haberse unido también en el día de hoy. Ahí que nos siguen dejando, superando el miedo. ¿M? No lo eliminamos, lo superamos, qué diferente. Bien. Fíjense esto, ¿no? Que nos comparte Franco. Haz siempre lo que tiene miedo, lo que tienes miedo de hacer. ¿M? No sentir miedo es como pretender esperar el momento indicado, no existe, hay que atravesarlo, ¿no? Genial. Sin miedo al éxito, nos dice Ceci. Perfecto, ahí nos despedimos. Voy dejando de grabar.